والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él, subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'da, lo que sigue. Hayakum Allah ya ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la clase la serie de clases de Aqid, la creencia o el credo islámico. Estamos estudiando el libro Min Usul Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, de los fundamentos de la creencia de la gente de la Sunnah wal Jama'a, Ahl Sunnah wal Jama'a, de Sheikhna Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. La semana pasada, ya Juan, barakallahu fikum, empezamos el capítulo donde el Sheikh empieza a mencionar los fundamentos de Ahl Sunnah wal Jama'a. Y el Sheikh mencionó que la gente de la Sunnah o Ahl Sunnah wal Jama'a, ellos están sobre fundamentos y principios que los mantiene firme sobre el din de Allah subhanahu wa ta'ala, estando basados al Qur'an y la Sunnah en su práctica, basados en estos principios o estos fundamentos de la religión o de Ahl Sunnah wal Jama'a, del camino de Ahl Sunnah wal Jama'a. El Sheikh mencionó, si se recuerdan, ya Juan, barakallahu fikum, que estos fundamentos están en al-i'tiqad, la aqida, el credo, y también está en al-amal o el ibada, que es la obra o la adoración, los actos de adoración que se hacen para Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente seguimos el camino de la gente de la Sunnah en eso, y también en el comportamiento y el carácter, el suluk o el akhlaq. Entonces, estas tres cosas, el credo, la adoración y el comportamiento correcto, hay fundamentos en esto en que debemos seguir de la gente de la Sunnah. Cuando hablamos de Ahl Sunnah wal Jama'a, Juan, si se recuerdan, estamos hablando de la gente que se aferra al camino del profeta sallallahu alayhi wa sallam y sus compañeros, los sahaba, y esas primeras tres generaciones del din del Islam, que son los sahaba, los tabi'in y los atba' tabi'in. Los sahaba sabemos que son los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Los tabi'in, o sea, cada persona que se dice sahabi o sahaba, son aquellos que vivieron en el tiempo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, lo vieron, estuvieron con él y creyeron en él y murieron sobre esa creencia, la creencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Cualquier persona que cumple con eso se llama sahabi o es de los sahaba.
los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. La siguiente generación, ellos se llaman los tabi'un o los tabi'in, y ellos son la gente que no alcanzó ver o vivir con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero sí alcanzaron ver y vivir con los sahaba. Tomaron el conocimiento de la religión de ellos y murieron sobre esa creencia, la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Ellos se llaman los tabi'in, los tabi'un. Esa es la siguiente o la segunda generación. La tercera generación son los atba' tabi'in. Los atba' tabi'in, ellos son aquellos que no alcanzaron ver o vivir con el profeta sallallahu alaihi wasallam ni con los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero sí alcanzaron la segunda generación, o sea, ver los tabi'un. Ellos vieron y vivieron y tomaron el conocimiento de los tabi'in. Entonces, esa tercera generación tomó el conocimiento de la religión de la segunda generación, pero no alcanzó la generación de los sahaba. Entonces, esto es lo que mencionan los sabios en estas categorías, o han nombrado esta gente en esa manera. Si la persona alcanzó ver y vivir y murió con la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, alcanzó ver y vivir el profeta sallallahu alaihi wasallam, se llama sahabi. Si alcanzó los sahaba pero no el profeta sallallahu alaihi wasallam, se llama tabi'in. Si alcanzó los tabi'in pero no los sahaba ni el profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces se llama atba' tabi'in. Entonces esas primeras tres generaciones de Juan son las tres primeras generaciones cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam habló bien de ellos y mencionó de seguirlos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si se recuerdan la última clase mencionamos el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam donde dijo: "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunuhum, thumma alladhina yalunuhum." La mejor los mejores de la gente o de los hombres son de mi generación. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunuhum, y después la generación después de nosotros y después la generación después de ellos. Así que los sabios han mencionado, o los imams de la sunna han mencionado, de que aquí cuando se dice los mejores de los hombres, es decir, los mejores en todos aspectos, en la práctica, en la creencia, en las obras buenas, en obediencia, en todo. Entonces, en conocimiento. Entonces, los más grandes sabios y más grandes practicantes del din del Islam fue la primera generación, los sahaba. Ellos fueron los mejores de toda la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y después de ellos los tabi'in, y después de ellos los atba' tabi'in. Y después de esas primeras tres generaciones llegaron los grandes sabios y los grandes imams de la sunna que siguieron el camino de esta gente que se llaman los salaf, los predecesores piadosos de esta umma, de esta comunidad. El Sheikh empezó, si se recuerdan, con el primer fundamento, y a Juan Barakallahu Fikum, que es el imán. Y mencionamos que la realidad de imán es, o lo que es imán, es tres cosas: la creencia en el corazón, la creencia en el dicho con la lengua, y la creencia en las obras de los miembros del cuerpo. Así que el concepto de imán, el concepto de fe, Juan Barakallahu Fikum, está en tres cosas y no solo una cosa, como mencionamos. Si falta una de esas cosas, no es imán. Imán es la creencia en el corazón con las obras de los miembros del cuerpo y con el dicho. Entonces, cuando entramos en el din de Allah,
Y para mantener esa fe o ese imán en Allah subhanahu wa ta'ala, esa creencia tiene que estar en el corazón y se tiene que decir. Y por eso decimos el shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, y obramos con ese significado de la shahada. Y si no obramos con ese significado, o si hacemos algo que está en contra de ese significado, pues no es fe, no es imán. Así que imán son las tres cosas, ya Juan. El Sheikh empezó la semana pasada, ya Juan, si se recuerdan, empezó con la primera parte de imán y mencionó los pilares de imán. Que el Sheikh menciona, dice, al-aslu al-awwal al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhir wal-imanu bil qadri khayrihi wa sharrihi. Que el imán está en la creencia en Allah, sus ángeles, sus libros revelados, sus mensajeros enviados, el último día, es decir, el día del juicio, y imán o fe en el qadr, el decreto de Allah o el destino divino, lo bueno y lo malo. Y el Sheikh aquí va a entrar, va a explicar aquí cada uno de estos pilares de imán que los sabios han mencionado, que estos son los pilares del imán, de la fe. Primeramente, ya Juan, queremos decir que de la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'ah es de que al imán, la fe, sube y baja. Sube o aumenta en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, con las obras buenas o con actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. La fe o el imán sube, aumenta. Igualmente baja. La naturaleza del imán es que baja y sube y baja. Y baja con desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Baja con pecados o actos ilícitos que la persona hace. En hacerlo el imán baja y sigue bajando sigue bajando si es que la persona sigue haciendo o cometiendo esos actos ilícitos, los pecados. Así que si la persona quiere subir su fe o quiere aumentar en fe, en imán, pues tiene que aumentar en los actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, y tiene que aumentar en las obras buenas. Tiene que aumentar en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es la aqida o la creencia en el din de Allah, o la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'ah, de que la fe sube y baja. Nam. Empieza el Sheikh aquí con el primer pilar de la fe. El primer pilar de imán, y eso es imán billah. Al imanu billah, la creencia en Allah, dice el Sheikh, ¿qué quiere decir? Primeramente es la creencia en su tawhid. Es la creencia en el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Es la creencia en Allah. Pero ¿qué es Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Qué es la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala? Es la creencia en el monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso empieza con el tawhid. Sabemos que el tawhid está dividido, o como han mencionado los sabios y los imams de la sunna, está dividido en tres categorías. La primera es tawhid al-rububiyya, el monoteísmo de el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh aquí menciona es la creencia del tawhid, del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh que es primeramente las acciones, o es la creencia en que Allah subhanahu wa ta'ala es uno. Él es uno y único en sus acciones de él.
Es decir, las acciones que Él hace como el Señor de toda la creación. Él es el Señor. Entonces, Él es el Creador, el único. Él es el que da vida. Él es el que da la muerte. Él es el que mantiene la creación, que maneja los asuntos de la creación. Él es el que ha creado todo. Es el creador, el sustentador, el que da la vida, el que da la muerte, el que cura las enfermedades. O sea, todas estas acciones son las acciones del creador o del Señor de todo, y Él es único. Él es uno y único en esto. Entonces, si la persona tiene la creencia que hay otro que tiene este poder o capacidad de estas acciones, esto es shirk en la categoría de Tawhid al-Rububiyyah. Quien cree que hay otro que ha creado algo en la creación, o que es el sustentador de la creación, o de que da vida y da muerte, o que cura enfermedades, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, o con Allah subhanahu wa ta'ala, puede ser que él tiene la creencia que él también lo hace con Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es shirk con Allah. Esto es shirk con Allah en la categoría de Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Rububiyyah es el monoteísmo del dominio de Allah. Que Allah es uno, Allah subhanahu wa ta'ala es uno y único en esas acciones de Él. Que Él es el Señor de todo, el Creador y el único en estas acciones. Entonces, esta categoría, la primera, se llama Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Rububiyyah. El monoteísmo de el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos ya, Juan, primeramente, antes de seguir, que el Tawhid está dividido, mencionamos, en tres categorías. Primero, Tawhid al-Rububiyyah, como mencionamos. Tawhid al-Uluhiyyah, que es el monoteísmo de adoración o divinidad. Y Tawhid al-Asma' wa Sifat, el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vamos a explicar cada uno de estas categorías de Tawhid. Entonces mencionamos que el significado de Tawhid al-Rububiyyah, y Juan Barakallahu Fikum, es de que Allah subhanahu wa ta'ala es solo, Él es uno y único y solo en sus acciones, de que Él ha creado todo. Él es el sustentador, Él es el que da la vida, Él es el que da la muerte, Él es el que cura las enfermedades y ha creado todo lo que existe. Esto es el Tawhid al-Rububiyyah. La siguiente categoría menciona el Sheikh aquí es el Tawhid al-Uluhiyyah, el monoteísmo de la divinidad, o el Tawhid al-Ibadah, que es el monoteísmo de adoración. Y el significado de esto es de que las acciones de los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, todas esas acciones deben ser solamente dirigidos a Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Entonces Él es único, o Él es uno y único y solo en ese derecho de que todas las acciones, todos los actos de adoración, o todo lo que se hace para acercarse a Él en adoración, es solo o solamente para Él. Él es uno y solo y único en ese derecho, que Él es el único que merece ser adorado. Es el único que merece que las acciones de los siervos de Allah sean dirigidos a Él solamente. Entonces, este es el concepto de Tawhid al-Ibadah, Tawhid al-Uluhiyyah. Entonces, quien tiene la creencia que un acto, no importa qué acto, pero un acto de adoración, quien tiene la creencia que un acto de la adoración puede ser dirigido a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces este es shirk en el Tawhid al-Uluhiyyah. Esto es shirk, politeísmo en
la categoría de Tawhid que se llama Tawhid al-Uluhiyya, el monoteísmo de la divinidad o el monoteísmo de la adoración. Mencionamos antes la primera categoría, Tawhid al-Rububiyya, que si alguien tiene la creencia que hay otro que puede crear o hay otro que puede dar vida o muerte, ese es shirk en el Tawhid al-Rububiyya. Pero ahora estamos hablando de Tawhid al-Uluhiyya, el monoteísmo en la divinidad o adoración. Y en cada uno de estos o estas categorías de Tawhid hay shirk, que la gente comete shirk en estos tipos de Tawhid. Ya Juan, barakallahu fikum. Por ejemplo, las sectas desviadas de los Shia o de los Sufis cometen shirk en estas dos categorías igual. Hay Sufis o sectas de los Sufis que creen que sus sheikhs pueden embarazar a su mujer o les puede dar un hijo o una hija, o puede curar la enfermedad de su familiar, o puede darle algo que está bajo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dijimos que Allah subhanahu wa ta'ala es uno y único en esos o ese poder. Quien cree que una persona puede hacer eso en vez de Allah, eso es shirk en el rububiyya, en el monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que igualmente hay de los Shia y de los Sufis y de las otras sectas desviadas que dirigen actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como los muertos de la tumba suplican a ellos, o les piden o les ruegan a ellos, o sacrifican animales en las tumbas de ellos, y hacen diferentes tipos o diferentes actos de adoración a esa gente. Y eso es el shirk de el tawhid del uluhiyya, el monoteísmo de la divinidad o el monoteísmo de la adoración. Nam. Y el Sheikh aquí sigue, dice que entonces dirigir un acto de adoración o las obras y actos de adoración de los siervos, que eso solo debe de ser dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala es uno y único, o Él es el único que merece o tiene ese derecho. Y el Sheikh dice, por ejemplo, ad-du'a, la súplica, o el khawf, el temor, o esperanza o temor completo a Él, amor completo para Él, sacrificar animales, o jurar o hacer un juramento para Él, al-isti'ana, depender o pedir ayuda completa de Él, al-isti'ada, refugiarse en Él completamente, y todo esto, todos esos actos de adoración como el salah, la oración, o el ayuno, o el hajj, o estas cosas que se hacen o que solo se deben de hacer para Allah subhanahu wa ta'ala. Estas son las acciones y las obras y los actos de adoración de los siervos de Allah. Entonces el tawhid al-uluhiyya tiene que ver con las acciones de los siervos. Mencionamos tawhid al-rububiyya, y Juan, tiene que ver con las acciones de Allah. Él es único en esas acciones. Pero tawhid al-uluhiyya tiene que ver con las acciones de los siervos, que Allah es uno y el único que merece esas acciones de los siervos, a Él subhanahu wa ta'ala. Ese es el tawhid al-uluhiyya, ya Juan. Es el tawhid al-uluhiyya. Y menciona el Sheikh aquí que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado de no cometer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, de no dirigir ninguna acción, ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala,
dice wala malak, ningún ángel cercano a Allah subhanahu wa ta'ala, ningún profeta enviado, ningún hombre piadoso, ninguna cosa de la creación se debe dirigir a las acciones a ellos o a esas cosas, porque es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala en el tawhid de uluhiyya. La tercera categoría, ya Juan, del tawhid es el tawhid asma wa sifat, el monoteísmo de nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y el significado de esto, dice el Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, es afirmar lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha afirmado para él mismo y lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha afirmado para Allah subhanahu wa ta'ala de sus nombres y atributos. Todo lo que Allah ha afirmado para él en el Corán, para él mismo en el Corán, y todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha afirmado para Allah subhanahu wa ta'ala en la Sunnah de sus nombres y atributos, nosotros afirmamos igual. Y es de la creencia de Ahl Sunnah. Y todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha negado para él mismo en el Corán, y todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha negado para Allah subhanahu wa ta'ala en su Sunnah de los nombres y atributos, pues entonces nosotros también negamos. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Él es el creador, que Él ha creado todo lo que existe. Entonces nosotros afirmamos que Él es el creador. Huwa al-Khaliq, khalaqa kulli shay. Él es el creador que ha creado todo lo que existe. Entonces afirmamos que Él es el creador y el único creador. Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala niega para Él mismo que Él duerme. Que Él duerme. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán menciona varias veces que Allah subhanahu wa ta'ala no duerme. Que Allah subhanahu wa ta'ala no duerme. Entonces nosotros igualmente negamos eso para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces de la aqida o de la creencia, el credo de Ahl Sunnah wal Jama'ah es de que afirmamos todo lo que Allah y su mensajero han firmado para Allah subhanahu wa ta'ala en los nombres y atributos de Allah. Igualmente negamos todo lo que Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam han negado para Allah subhanahu wa ta'ala de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces afirmamos, dice el Sheikh aquí, de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala sin hacer tamthil wa tashbih wa tahrif wa ta'til wa ta'wil. Entonces vamos a mencionar estos conceptos, que afirmar los nombres y atributos de Allah, creer en estos nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, se hace sin hacer tamthil. ¿Qué quiere decir tamthil? Tamthil es sin hacer un ejemplo con Allah subhanahu wa ta'ala a su creación, o una similitud. No podemos hacer un ejemplo con Allah subhanahu wa ta'ala a su creación, o una similitud con Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala no es como su creación. Igualmente no hacemos tashbih. Tashbih es semejante, que es muy similar al primer lo que mencionamos tamthil, pero no damos ningún semejante a Allah subhanahu wa ta'ala de la creación. Igualmente no hacemos tahrif. Tahrif es decir, cambiar el significado del nombre y atributo a otro significado que no es correcto. Entonces no podemos cambiar los significados también a un significado erróneo. No podemos hacer ta'til. Igual, ta'til, dice el Sheikh, es igual negar o rechazar el significado de ese nombre o atributo. Entonces no podemos rechazar ese significado del nombre, o rechazar el nombre, como las sectas desviadas han rechazado. Mencionamos en las otras clases, ya Juan Barakallahu Fikum, que hay una secta desviada que se llama
o las sectas desviadas que se llaman, el Sheikh mismo me los mencionó, los Jahmiya, y los Mu'tazila, y los Murji'a, y los Asha'ira, los Asharis, o los Maturidiyya. Todas estas sectas cayeron en el desvío de negar los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, o una de estas cosas que hemos mencionado. Hicieron tamthil, hicieron similitud con Allah subhanahu wa ta'ala en un atributo o un nombre, o hicieron tashbih cuando dan un semejante a Allah subhanahu wa ta'ala, o hicieron tahrif, cambiaron el significado de un nombre o un atributo a un significado erróneo. Igualmente rechazaron nombres para Allah subhanahu wa ta'ala o atributos. Por ejemplo, las sectas desviadas rechazan que Allah subhanahu wa ta'ala tiene ojos, o que Allah subhanahu wa ta'ala tiene manos, o que Allah subhanahu wa ta'ala tiene una cara. De esos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah mismo ha afirmado en el Corán, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo ha afirmado para Allah subhanahu wa ta'ala en su sunnah, que la gente de la sunnah cree en estos atributos de Allah. La gente desviada dice que no se puede decir que Allah tiene una cara, o que tiene ojos, o que tiene manos, porque la creación tiene ojos y manos y cara, y Allah subhanahu wa ta'ala no es nada como la creación. Pero este dicho de ellos, aunque tiene algo de la verdad, es falso. Porque sí, claro, la verdad es que Allah no es nada como su creación. No es nada como su creación. Pero sí es obligatorio nosotros afirmar lo que Allah ha afirmado. Allah en el Corán menciona que tiene ojos, que tiene cara, que tiene manos. Allah subhanahu wa ta'ala, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha afirmado estos atributos para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es obligatorio para nosotros, los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, afirmar eso igual y creer en eso, porque Allah lo ha revelado en el Corán y la Sunnah. Entonces sigue el Sheikh aquí que no se puede hacer tamthil, ni tashbih, ni tahrif, ni ta'til, es decir, rechazar el atributo o rechazar ese nombre de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ha afirmado en el Corán y en la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. No podemos rechazarlos. Y el último, ta'wil, que menciona el Sheikh, y esto es explicarlo en una manera que explica un significado diferente o erróneo que no es. Explicarlo. Por ejemplo, cuando la gente de la Sunnah dice que Allah tiene, por ejemplo, una mano, nosotros creemos en eso, en ese significado. Porque Allah subhanahu wa ta'ala él escogió esas palabras. Que Allah tiene una mano. Que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en el Corán que él ha creado a Adam, nuestro padre Adam, con sus propias manos. Entonces, ahí afirmamos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene manos. ¿Cómo son las manos de Allah subhanahu wa ta'ala? No sabemos la realidad de eso. Pero Allah subhanahu wa ta'ala tiene manos. Pero las sectas desviadas dicen, no, esa no es literal, no es que tiene manos, pero ahí el significado de eso es que cuando menciona a Allah subhanahu wa ta'ala que tiene manos, quiere decir su poder. Su poder. Y esto es un desvío, no es correcto, porque ahí están rechazando el atributo y están cambiando el significado correcto y están explicándolo en una manera errónea. Entonces el Sheikh dice, nosotros afirmamos los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala sin hacer tamthil, sin hacer tashbih, sin hacer tahrif o ta'til o ta'wil. Y mencionamos el significado de estas 5 palabras, que no podemos hacer ningún ejemplo o similitud con Allah subhanahu wa ta'ala en sus nombres y atributos, ni darle un semejante, ni cambiar el significado, ni rechazar o negar los nombres y atributos de Allah, ni explicarlos en una manera que cambia el significado. Así que nosotros afirmamos los nombres y atributos de Allah, lo que Allah y su mensajero han afirmado para él
para Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y la Sunna, así como llega en los textos islámicos, que es el Corán y la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, ya ikhwan, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, que no hay nada como él. Allah no tiene un semejante, pero él es el que oye, él es el Sami', el que oye todo, y él es el Basir, el que ve todo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala en esta ayah del Corán, él niega para él mismo similitud o semejante, que él no hay nada como Allah subhanahu wa ta'ala, no hay nada como Allah, pero al mismo tiempo dice, él ve y él oye. Entonces esta ayah refuta la creencia de esta gente desviada y estas sectas desviadas, porque Allah subhanahu wa ta'ala en esta ayah nos está diciendo que él no hay nada como él es único. Él es único, no hay nada que existe como Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, pero él es el que oye y ve todo. Entonces, al mismo tiempo afirma el oído y la vista. Y sabemos que en la creación la creación tiene oído y vista. Los seres humanos pueden ver y pueden oír, pero nuestro oído no es como el oído de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestra vista no es como la vista de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestro conocimiento no es como el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. La realidad de los nombres y atributos de Allah es que son completos y perfectos, pero nuestros atributos de nosotros, de la creación, no son completos y no son perfectos. Nuestra vista tiene límite, nuestro oído tiene límite, nuestro conocimiento tiene límite, nuestro poder tiene límite, pero el poder de Allah es completo y perfecto. La vista de Allah es completa y perfecta. El oído de Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto y completo. Así que los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala y sus nombres son perfectos y completos, y no hay nada como Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh sigue, hafidhullah, y dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلِلَّهِ اسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, que para Allah subhanahu wa ta'ala hay los nombres bellos. Suplícanle a él con esos nombres. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos avisa o nos ordena, nos aconseja de suplicarle a él con los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso vemos que en las súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam siempre menciona sus nombres: Ar-Rahman, Al-Hayy Al-Qayyum, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wudud, y menciona los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala en sus súplicas. Sigue el Sheikh aquí, y Juan. Esto es, aquí termina el Sheikh en explicar el primer pilar de fe, que es al-imanu billah, la creencia en Allah. Entonces, ¿qué quiere decir la creencia en Allah? No solo quiere decir una persona que dice yo creo en Allah, no es solo decir que yo creo que Él existe o que Él es mi Dios. No, la creencia en Allah es lo que acabamos de explicar. Creer en el monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala. Creer en el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el tawhid está dividido en 3 categorías, como hemos mencionado. La primera categoría es tawhid al-rububiyyah, el monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. La segunda categoría es el tawhid al-uluhiyyah, el monoteísmo de la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el tawhid asma wa sifat, el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, creer en Allah es creer en el tawhid, y creer en el tawhid, el monoteísmo, es creer en estas 3 categorías del monoteísmo, en creencia, en dicho y en acción, ya Juan. Eso es la creencia, eso es imán. Como hemos mencionado antes que el imán, la creencia, al imán, la fe,
es tres cosas. Al-Imán es la creencia en el corazón, el dicho con la lengua y los actos o las acciones con los miembros del cuerpo. Así que creer en el Tawhid es en estas tres cosas, en estas tres categorías, en fe, en imán, con estas tres cosas, en creencia en el corazón, en dicho y con las obras. Eso es creer en Allah. Entonces la creencia en Allah es algo más detallado, más amplio, el concepto es más amplio, más grande, porque solamente si podemos dar una clase o serie de clases de Tawhid, podemos dar más de una clase sobre los diferentes detalles de la creencia de Tawhid al-Rububiyya, el monoteísmo el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. La creencia en eso, podemos dar varias clases sobre solo ese tema. Igualmente la segunda categoría de Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, podemos dar una serie de clases sobre la creencia de Tawhid al-Uluhiyya. Igualmente una serie de clases de Tawhid Asma wa Sifat, el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos que los imams grandes, los sabios grandes de la Sunnah, de los Salaf, los predecesores piadosos de las primeras generaciones, han escrito libros y tomos y tomos sobre cada una de estas categorías de Tawhid. Hay tomos escritos sobre solo el Tawhid al-Rububiyya, o solo de Tawhid al-Asma wa Sifat, o solo de Tawhid al-Rububiyya, o solo de Tawhid al-Uluhiyya. O sea, es un tema grandísimo. Y no hay el creyente, la persona, el mu'min, el muslim, la persona que quiere acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y quiere ser salvado del fuego y que Allah de su gran misericordia lo entra en el paraíso, nunca debe de dejar de estudiar al-Tawhid. El mensaje, el solo mensaje del Islam es el-Tawhid. Todos los profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam, llegaron con el mensaje de Tawhid. Eso fue el mensaje de ellos, el Tawhid. Y el mensaje del Islam es el Tawhid. Es Tawhid, el monoteísmo. Así que no hay din, ni hay da'wah, ni hay nada sin el Tawhid. No hay religión, ni hay una da'wah de que la gente llama a la gente, si no hay la llamada a Tawhid. Así que el Tawhid, ya Juan, es algo muy importante que el creyente debe de seguir aprendiendo y tratar de aumentar en conocimiento en este tema. Igualmente para que él pueda aumentar en fe, en creencia en esto y en obras que están acorde de Tawhid. No. Y no es como la gente lo ve, algo muy simple. Hay gente desviada que dice, ¿por qué le dan tanta atención a este tema de Tawhid? Si ya somos musulmanes, ya hicimos el testimonio de fe, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, y ya entendemos que hay solo un Dios, y este tema de Tawhid se puede aprender en 5 minutos, o se puede aprender algo muy fácilmente en solo explicar lo que quiere decir la ilaha illallah, que no hay Dios excepto Allah, y eso es Tawhid. Y eso es falso, porque primeramente el significado de la ilaha illallah no quiere decir no hay Dios excepto Allah. Eso no quiere decir eso. Hay una explicación del significado de la ilaha illallah más detallado. Es algo más amplio. El concepto de la ilaha illallah o el significado de la ilaha illallah es algo más grande que decir no hay Dios excepto Allah. Eso es un error en traducir eso, el testimonio de fe de la ilaha illallah, no hay Dios salvo Allah. No. O sea, no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. No hay nada que merece ser adorado
en verdad excepto Allah. Es el significado, porque decir no hay Dios excepto Allah, eso es falso, porque hay muchos dioses que la gente adoran. ¿Acaso no adoran a los santos? Hacen dioses con cualquier cosa o persona que se dirige un acto de adoración a esa cosa o a esa persona, es Dios. Sea que la gente dice que es Dios o no. Porque si diriges súplicas, lo estás haciendo Dios. Porque ¿cómo se dice? Ese atributo de recibir o merecer que la gente suplica a Él es una característica de un Dios. Solo a los dioses, porque por ser que la súplica es un acto de adoración. Entonces, si diriges adoración a algo o a una persona, pues entonces estás haciendo esa cosa o esa persona un Dios. Entonces, decir que no hay Dios excepto Allah no es cierto. Hay muchísimos dioses que la gente adoran. Y por eso no fue el mensaje de los profetas o los mensajeros de Allah de decir o llamar solo a Tawhid al-Rububiyya, solo al monoteísmo del dominio de Allah. No llegaron los profetas solo para dar el mensaje de que no hay creador excepto Allah, que no hay nadie que da vida excepto Allah, no hay nadie que da la muerte excepto Allah, no hay nadie que cure las enfermedades excepto Allah. Aunque eso es verdad, pero eso no fue el mensaje de los profetas y mensajeros. El mensaje de los profetas y mensajeros de Allah fue el Tawhid al-Uluhiyya. Fue el monoteísmo de la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala, o de la adoración. Por ser que mucha de la gente, así como los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos estaban de acuerdo de que no hay nadie que da la vida excepto Allah, que no hay nadie que da la muerte excepto Allah, que no hay ningún creador excepto Allah. Ellos estaban de acuerdo de todo eso. Estaban de acuerdo del Tawhid al-Rububiyya. Estaban de acuerdo del monoteísmo del dominio de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos estaban de acuerdo de eso. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam no llegó para enseñarles eso. Aún sí, les enseñó eso igual, pero el mensaje del Islam no fue eso. El mensaje del Islam fue al-Tawhid al-Uluhiyya, el monoteísmo de la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala, o de la adoración, que solo Él merece eso. Entonces ese es el mensaje del din del Islam, ya Juan, que todos los profetas y mensajeros de Allah llamaron a eso, y todo lo que ellos llegaron ¿cómo se dice? En el mensaje de ellos llegaron con esa llamada a Tawhid y la advertencia con todo lo que opone a Tawhid. Todo lo que opone a Tawhid, ellos advirtieron contra eso. Advirtieron contra Shirk y contra Kufr y contra Bid'ah. Todo lo que opone a Tawhid, los profetas y mensajeros de Allah advirtieron contra eso. Entonces, igualmente, el sello de todos los profetas y mensajeros de Allah, llegó con ese mensaje. Y después de él, los Sahaba siguieron ese camino, llamando a la gente a Tawhid, advirtiendo contra el Shirk y el Kufr y el Bid'ah. Y después de los Sahaba, los imams de la Sunnah, los sabios grandes, que llamaban la gente, predicaban ese mensaje, el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah, at-Tawhid. La gente ha regresado a la gran ignorancia de lo que es Tawhid, y por eso los sabios dividen el Tawhid entre esas tres categorías, para que la gente entienda bien el concepto completo de Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ya Juan, yo los aconsejo que no dejen de aprender este tema. Leen el libro, por ejemplo, el libro de Muhammad Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, que en el futuro vamos a tener unas clases con la explicación de los sabios sobre este libro. El libro que se llama Kitab al-Tawhid,
el libro del monoteísmo, que fue escrito por el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y muchos de los sabios grandes después de él explicó este libro, y es uno de los libros que enseña o explica muy bien el concepto de Tawhid, que es el mensaje del Islam, y es aquello que nos va a salvar del fuego. Lo que nos va a salvar del fuego es será el Tawhid de cada persona. ¿Qué tan fuerte es ese musulmán en su Tawhid? Sabemos que el Tawhid está no solo en las acciones, pero está en la creencia, en el dicho y en las obras. Entonces, depende en qué tan fuerte está el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala en su Tawhid, va a depender en cómo Allah subhanahu wa ta'ala estará o le dará ese perdón o la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio, y lo va a salvar del fuego basado en eso. Va a haber gente que tiene muchos pecados, cayó en pecados grandes, pero por ser que el Tawhid de Allah en su corazón, en su creencia, y igualmente en su dicho, que hacía mucho dhikr, o que en las acciones de Tawhid, como adoración, o ayuno, o zakat, o el hajj, o el umrah, o esas cosas como leer Corán, esas cosas que los actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, si eran fuertes y sinceros para Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces puede ser que Allah perdona a esa persona basado basado al Tawhid de él, el Tawhid que él tiene en su creencia y su dicho y sus acciones. Así que es algo muy importante, ya Juan Barakallahu Fikum, seguir estudiando este tema y no dejar de estudiar este tema. Y no es algo, ¿cómo se dice? O cómo puedo decir, no es una casualidad de que el Sheikh empieza, o que el profeta sallallahu alayhi wasallam, cuando explicó qué es imán, empezó con al-imanu billah. La fe está en la creencia en Allah, porque es lo más importante. El Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala es lo más importante. Sin tener el Tawhid de Allah, no importa lo demás. Porque no importa si la persona reza todas las oraciones obligatorias, se levanta en la medianoche para rezar, ayuna casi todos los días, da caridad, lee Corán día y noche, y es una persona, aparentemente es una persona piadosa. Eso no importa si no tiene Tawhid. Vemos eso hoy en día, de que hay gente así y hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, va a la tumba y suplica a los muertos. Suplica a los muertos. Todas esas acciones buenas que él hace, de la oración, de ayuno, de caridad, de leer Corán, de todo eso, no es aceptado con Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lo más importante es purificar el corazón de la creencia. O sea, purificar el corazón de esa creencia desviada o esa creencia errónea, y asegurar que tenemos la creencia correcta de Tawhid de Allah, de Imán de Allah, y de acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Porque si se recuerdan, Allah subhanahu wa ta'ala menciona quién son guiados y quién no son guiados. Allah dice en el Corán: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Si ellos creen así como ustedes creen, serán guiados. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, está hablando con el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, y dice: si ellos, los que van a llegar después de ustedes, si ellos
creen así como ustedes creen, aquí Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el plural. Ustedes, no le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam si ellos creen así como tú crees, o Muhammad. No, dijo si ellos que van a llegar después, creen así como ustedes creen, oh Muhammad, tú y tus compañeros, pues ellos serán guiados. Entonces la condición para ser guiado, la condición de que nosotros de verdad estamos sobre la creencia correcta, es de que tenemos la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. ¿Cómo sabemos eso? Nos aferramos a creer en el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que ha reportado él, lo que ha dicho él de la creencia, y nos aferramos a eso, y lo que han dicho los sahaba de lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, si nos aferramos a eso y dejamos todo lo que no es de la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba, de creencia o de dicho o de práctica, pues entonces estaremos sobre la creencia correcta, la creencia o el islam puro, o la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam auténtica, la creencia correcta, cual nos va a salvar del fuego. Pero si la gente empieza a hacer fiestas del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam y empiezan a hacer fiestas del día de hijab, y se hacen fiestas o eventos del día de fulano o de cualquier otra cosa, pues eso no es de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni de su creencia, ni de la creencia o la práctica de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos no celebraron o no tuvieron esos eventos. No celebraron el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. No celebraron o no hicieron esos eventos de el día de hijab, o el día de la musulmana, o el día de matrimonio, o el día del musulmán, o el día... No celebraron el día de las madres, o el día de los padres, o los cumpleaños de los hijos. Mucha gente ha caído en eso. No quieren dejar esas acciones de jahiliya, de la época de ignorancia. Nosotros dejamos la creencia y la religión de nuestros padres cuando nos convertimos a musulmanes y a ikhwan, o hermanos y hermanas. Tenemos que dejar esas prácticas. No nos importa que ellos, los no musulmanes, no les gusta que no practicamos eso. Nosotros queremos acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros queremos seguir la sunna del profeta, porque Allah nos ha obligado a hacerlo, y eso nos va a salvar del fuego. Así que debemos de dejar eso. Pues hermano, es que como mis hijos ya se acostumbraron de cada año, pues les hacemos una cena o un pastel o algo para sus cumpleaños, pues será algo muy difícil dejar de hacerlo. No, pues, ¿qué tiene? Se les explica a la familia que esto no es de mi creencia ya no lo voy a hacer, no voy a dejar de amarlos, no voy a dejar de pensar en ustedes, o sea, no voy a dejar de tener una relación con ustedes, no voy a dejar de amarlos, no voy a dejar de quererlos, pero yo amo a mi Señor más aún, y yo voy a obedecer a mi Señor, porque esto es prohibido para nosotros, y yo no lo puedo hacer. O sea, se explica. Mucha gente hace excusas como nadie va a entender eso. Y aun que no lo entienden, y aun que no lo acepten, no se debe de hacer ya, Juan. Esas fiestas, no debemos a ir con la familia en las fiestas de Navidad, o del Nuevo Año, o del Día de las Madres, o Día de los Padres, o los cumpleaños de fulano y fulana. No. Eso no es permitido en el din del Islam. Está en contra de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, la creencia y la práctica de él y sus sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala dijo que فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Si ellos creen así como ustedes creen, serán guiados. Entonces, si nosotros creemos y practicamos nuestra religión así como el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, y nos aferramos a ese camino, Allah subhanahu wa ta'ala dice que seremos guiados.
que seremos guiados. Y la gente que no se aferra a ese camino, a esa creencia y a esa práctica, no son guiados. No son guiados. Entonces es la gente de Ahl Sunnah, la gente verdadera de Ahl Sunnah, que se aferran al Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba en creencia y en dicho y en obras, que ellos son los guiados. Como le preguntaron a Sheikh Ubaid al-Jabari, Hafidhullah, uno de los grandes sabios, Sheikh Ubaid, y le preguntaron, y la gente llega y nos dice, ustedes, la gente de la Sunnah, la gente de Salafía, ustedes dicen que son los únicos que son guiados y los demás son desviados. Y el Sheikh dice, Naam. El Sheikh dice, Naam. Lo digo y lo digo y lo digo. Quien sigue el Corán y la Sunnah y acorde de la práctica y la creencia de los Sahaba, ellos son los guiados. Allah subhanahu wa ta'ala lo dijo en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo en la Sunnah. Ellos son los guiados. Entonces, la gente de la Sunnah, la gente de Ahl Sunnah wal Jama'ah, la gente que sigue el camino de los Salaf, Naam, ellos son los únicos que son guiados. Los demás que oponen algo del Corán, o algo de la Sunnah, o algo del camino de los Salaf, Naam, ellos son desviados. Ellos son desviados. Y la gente de la guía, la gente que está sobre el camino recto, es la gente de la Sunnah. Naam. Y dice el Sheikh, lo digo y lo digo y lo digo y lo digo 1000 veces. Naam, son los únicos guiados, la gente de la Sunnah. Así que, Ikhwan, Barakallahu fikum, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de la gente de la Sunnah, que nos haga de esa gente que se aferra al Corán y la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y el camino de los Sahaba en creencia, en dicho y en práctica en las buenas obras, el modo que ellos practicaron y creyeron o establecieron esa religión o ese camino, el camino de Islam y la Sunnah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de los siervos sinceros, los siervos que regresan a Allah subhanahu wa ta'ala cuando cometen errores, pecados, obras malas. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga sincero y nos dé esa humildad de regresar a Él después de cometer esos errores y pecados, pidiéndole perdón, pidiéndole que nos guía. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dé ese éxito de estar sobre el camino recto, que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga sobre ese camino hasta el último momento de nuestra vida en esta dunya. Que nos haga de la gente de Tawhid, que nos haga de la gente del Corán, la gente de la Sunnah, la gente de la guía de los Sahaba y los Salafus Salih. Allahumma amin. Y con eso ya, Juan, vamos a parar la clase de hoy. Entramos al primer pilar de fe, que es Imanu Billah. Y la siguiente clase, inshallah, vamos a seguir la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan del resto de los pilares de fe, que son 6. La creencia en Allah, sus ángeles, sus libros, sus profetas y mensajeros, el último día, el día del juicio, y el Qadr, lo bueno y lo malo. Y con eso terminamos la clase de hoy, Juan. Barakallahu fikum, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا.